Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Doy gracias al Señor, ¿verdad? De que podemos hoy, con toda la libertad, podemos abrir la Biblia y podemos aprender de ella. Hoy estamos en el libro de Filipenses, el capítulo 1, versículos 19 al 26. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 19 al 26, que nos dice: Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Oremos un momentito. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de estar reunidos como iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo lo que nos guíen a toda verdad espiritual, y que nosotros, Dios, podamos ser tierra fértil para que tu palabra produzca fruto y fruto en abundancia. Señor, habla al corazón de tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta mañana es gozo por una vida de provecho. Recordamos que el tema central de la carta a los filipenses es el gozo, y por lo tanto, hoy vamos a aprender que debemos tener gozo por tener una vida de provecho. El apóstol Pablo se gozaba porque, aunque estaba encarcelado, el evangelio seguía siendo predicado. Pablo se gozaba porque sabía, y esto significa, él creía firmemente que sería liberado por la oración del pueblo de Dios y el poder del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en el versículo 19, cuando él dijo: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo se gozaba porque sabía que su vida era y sería una vida de provecho. En el versículo 20, él dijo, voy a leer desde acá: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo. Tenía la confianza de que Cristo sería magnificado. Magnificado. La palabra magnificar viene del griego epaineo, que significa engrandecer, significa alabar. Ahora bien, ¿por qué él tenía esta confianza? Lo vemos en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Ahí estaba la confianza de que Cristo sería magnificado a través de su vida, porque el apóstol había tomado la decisión de vivir para Cristo. Y permítame decirle que cuando una persona toma la decisión de vivir para Cristo, de seguro Cristo va a ser engrandecido y Cristo va a ser alabado. El vivir para Cristo es tener una vida de provecho. Es una vida que no se desperdicia. Es una vida que se aprovecha. Una vida que da fruto. Ahora bien, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, mis hermanos. ¿Qué es vivir para Cristo? ¿Qué es vivir para Cristo? Y es aquí donde vamos a ver lo que es tener una vida de provecho. El apóstol Pablo dijo en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El apóstol Pablo ha dicho una verdad anterior a esto. Él dijo, el morir es ganancia. Y es así, hermanos. Es así, el morir es ganancia.
Estuvimos un domingo de estos en la iglesia del pastor Mario Ramírez y él se acercó a mi mamá para darle unas palabras de consuelo a ella, ¿verdad? Por la pérdida de mi papá. Y él le dijo lo siguiente: doña Nelly, ustedes saben bien, ¿verdad? Que utilizamos aquí el doña. Le dijo: doña Nelly, ¿sabe? Yo sé que a usted le duele mucho. Los que hemos pasado por algo así, de perder a un ser amado, es algo que duele mucho. Pero le voy a decir algo. Si usted pudiera ver a don Norman nuevamente y usted le dice: mi amor, venga, regrésese aquí con nosotros, su esposo, por más que la ame y por más que ame a sus hijos y a sus nietos, él le va a decir: no, aquí me quedo. Aquí me quedo. Aquí es un lugar mejor. Y nunca yo había pensado en eso, pero de verdad es así. Es así, el morir para un cristiano es ganancia, para un hijo de Dios el morir es ganancia. Y el apóstol Pablo, que había sufrido tanto, uno puede leer en 2 Corintios el capítulo 11, donde él empieza a hablar de todo lo que había sufrido, ¿verdad? Todas las cosas, azotes, apedreado en naufragios, hambres, persecuciones, ser bajado en una canasta para huir de sus perseguidores, ser traicionado, ¿verdad? El dolor de ver gente de confianza yéndose para el mundo, como Demas, la necesidad económica, que no tenía dinero, pasar hambre, pasar frío. Y él dice: sí, yo estoy dispuesto a vivir para Cristo y lo estoy viviendo, pero el morir es ganancia. El apóstol Pablo sabía que el morir era ganancia, pero él dijo: pero mientras viva, voy a vivir para Cristo. ¿Y qué es vivir para Cristo? Vivir para Cristo significa vivir para beneficiar la obra de Dios. Significa beneficiar la obra de Dios. ¿Y qué es la obra de Dios? La obra de Dios son las personas. Es decir, que lo más importante que hay en la obra de Dios son las personas. Y que los que servimos al Señor, todo lo que hacemos debe girar en amor a Dios, sí, pero también tiene que girar en el amor hacia las personas, en ver cómo hacemos para edificar la vida de otras personas. Es cierto, en la obra de Dios y en la vida de iglesia hay muchas cosas que se hacen. Pero si nosotros no hacemos las cosas por amor a Dios y por amor a las personas, para beneficiarlos y para edificarlos a ellos, entonces estamos nosotros mal enfocados. Estamos mal enfocados. El apóstol Pablo dijo ahí en el versículo 24: pero quedar en la carne. Ahora, entendamos algo, quiero explicarles esto. Cuando el apóstol Pablo dijo: mas si el vivir en la carne, en el versículo 22, versículo 24, pero quedar en la carne, recordemos que él no está hablando del pecado, como él habla en Gálatas 5, ¿verdad? Cuando dice que los frutos de la carne. No, él se está refiriendo a su vida física. Y él dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Pudieron notar eso? ¿Lo pudieron ver con claridad? ¿Cuál era el enfoque del apóstol Pablo? Él dice: sí, morir es ganancia. Voy a estar en un lugar donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay necesidad, donde no hay traición, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad. Claro, morir es ganancia. Pero debo vivir, debo seguir viviendo. ¿Y para qué lo voy a hacer? Dice en el versículo 24, lo voy a hacer por ustedes, porque quiero edificar sus vidas, porque quiero bendecir sus vidas, porque quiero que ustedes se acerquen más a Cristo, conozcan más a Cristo, para que ustedes obedezcan más a Cristo y para que ustedes sigan adelante con la
obra que Cristo nos dejó, que es evangelizar a las demás personas. En el versículo 25 el apóstol Pablo dice que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y es que así debe ser, hermanos. El apóstol Pablo no dijo, voy a quedarme para que ustedes se aprovechen de mí, no. Él dijo, voy a continuar y permaneceré para su provecho, para algo que va a ser de bendición. Voy a quedar. Y permítame decirles a todos los que estamos sirviendo al Señor, que debemos de tomar esta firme decisión de que nuestra vida sea una vida de provecho. Y permanecer en el camino del Señor y tomar la decisión de seguir sirviendo al Señor hasta que Él venga por nosotros o nos lleve a su presencia. Porque qué triste es cuando hay una persona que sirve al Señor y luego se aparta del Señor. Se convierte en un gran desánimo para otros. Se convierte en un gran tropiezo para otros. Y el Señor no quiere esto. Si el Señor nos permite vivir, y no sé cuánto tiempo nos va a permitir vivir, debemos de hacerlo para que sea una vida de provecho para Dios y para su obra. Esto fue lo que Pablo dijo. Mientras viva, debo ser para la edificación del pueblo de Dios. Mientras viva, debo beneficiar a la obra de Dios. Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Cristo, porque Jesús vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido, como dice en Lucas 19:10, pero Jesucristo también vino para edificar vidas. ¿Y cómo podemos ver esto? Nosotros podemos ver que el apóstol Pedro era un hombre sin estudios. Cuando él los llama y les dice, dejen todo y los haré pescadores de hombres. Era un hombre que posiblemente desde niño aprendió el oficio de ser un pescador, que no había sido instruido como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él fue instruido a los pies de Gamaliel, es decir, que Pablo tenía mucho conocimiento de la ley judía y del Pentateuco y los profetas y los salmos. Posiblemente el apóstol Pedro no tenía la misma capacidad, pero en un momento dado, después de que Jesús ascendió y que ellos estaban ante el concilio, él y Juan, dice, ¿de dónde aprendieron estas letras? ¿De dónde aprendieron ellos todo esto? ¿Saben? Jesús edificó sus vidas. No solamente los salvó, sino que los edificó. ¿Saben? Estoy en la casa de mi amigo Jonathan y él nos estuvo mostrando ahí su jardín de algunas cosas que han sembrado y cómo su esposa Sara ha cuidado eso para que crezca. ¿Sabe? Es lo mismo que nos toca hacer a nosotros. Cuando hay una persona que viene a Cristo, nos toca a nosotros, como iglesia, cuidar a esa persona y edificarla. No quedarnos contentos nada más con que son salvos. Tenemos que ser de provecho para ellos. Tenemos que ser de beneficio para esa persona que representa la obra de Dios. Y voy a ser repetitivo, la obra de Dios no son las sillas del templo. La obra de Dios no son las paredes del templo. La obra de Dios no son las luces del templo. Aunque son cosas necesarias. Lo más importante son las personas. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no vino para andar de turista. Jesús no vino para hacer algunos amigos nada más. Jesús vino para que su vida fuera una vida de provecho, de bendición y de edificación
para otras personas. Si no estamos haciendo nada, si no estamos siendo de beneficios para la obra, si no estamos edificando la vida de otros, guiándolos para que amen más a Dios, para que lo busquen más, para que lo sigan y para que les sirvan, entonces, mis hermanos, no estamos aprovechando de la vida que el Señor nos da. No estamos siendo de provecho o de beneficio para la obra del Señor. Pero Pablo se podía gozar. Cuando uno lee estos pasajes, uno puede ver que él se gozaba. Él se gozaba de que aunque él quería estar con Cristo, y él lo expresa en el versículo 23, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No solamente dijo es mucho, es muchísimo, muchísimo mejor. Él tenía ese deseo en su humanidad. Él sabía que estar con Cristo era muchísimo mejor. Pero él tenía gozo de saber de que su vida era una vida de provecho para la obra de Dios. Que su vida era una vida que beneficiaba a otros. Le pregunto, ¿es así su vida? Usted puede tener toda la seguridad de que su vida es una vida que está siendo de provecho para otros, de que su vida está siendo una vida que está beneficiando la vida de otros. Si no es así, mis hermanos, y no trate de engañarse, no trate de engañarse, no trate de poner una apariencia, porque el Señor lo conoce y el Señor sabe. Pero hoy es tiempo de tomar decisiones. Si usted reconoce que su vida no está siendo de provecho, de beneficio para la obra, de edificación para la obra, entonces usted tiene que tomar una decisión y decir, ¿qué voy a empezar a hacer para beneficiar la vida de otros? Y si usted dice, yo sí estoy beneficiando la vida de otros, yo sí estoy siendo de provecho para la obra de Dios, entonces debe tomar la decisión de permanecer en este camino. Porque en el momento que usted deje de serlo, en el momento que usted deje de tener una vida de provecho, se convertirá en una vida de tropiezo. En lugar de tener una vida que sea para edificación, va a ser una vida que va a ser para destrucción. Yo estoy seguro que la gente que conoció a Demas, porque hay una carta donde Pablo lo incluye a él dentro de los colaboradores y manda un saludo de parte de Demas. Yo me imagino que cuando estaba en una ciudad se dividían responsabilidades y posiblemente Pablo se iba con algunos ayudantes y quizás Demas se iba con otros para abarcar más terreno, para aprovechar más el tiempo, para compartir la palabra. Pero cuando Demas abandonó al Señor y se fue al mundo, ¿para cuántas personas que le conocían? Tuvo que ser de tropiezo. Eso es lo que usted quiere. En lugar de edificar, destruir. En lugar de ayudar, ser de tropiezo. Esa no es la voluntad de Dios. No sabemos cuántos años más el Señor nos va a dar. Lo que tengo muy claro es que la vida es como una vela, como una candela, que se va extinguiendo poco a poco. Y yo no sé cuánto tiempo el Señor nos permitirá vivir, pero que la firme decisión sea, para mí el vivir es Cristo. Y vivir para Cristo significa beneficiar la obra de Dios. Y la obra de Dios son las personas. Y las personas son las que deben de ser edificadas a través de nosotros. ¿Quiere usted que sus días y su vida sean de provecho? Viva para Cristo. Y le aseguro que va a tener gozo. Y le aseguro que el nombre de Cristo será magnificado a través de su vida. Vamos a orar en este momento, ¿está bien? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, llegamos ante tu presencia reconociendo que usted conoce nuestros corazones y que usted sabe con toda seguridad si estamos viviendo para Cristo o no, si estamos
beneficiando tu obra o no, si estamos siendo de provecho para otros o no. Sabemos bien que usted no puede ser engañado. Por eso, Señor, como dijo el salmista, examíname, oh Dios, mira nuestros corazones, y si ves que estamos en el camino incorrecto, haznos volver al camino correcto. Y si nos muestras que estamos en el camino correcto, viviendo para Cristo y siendo de bendición para otros, danos la fortaleza y la inteligencia para mantenernos en este camino. Por favor, Señor, trabaja en el corazón de tu pueblo y que buenas decisiones sean tomadas guiados por tu palabra y por el Espíritu Santo. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.